En este video se mostrarán diferentes planos utilizando GeoGebra Vista 3D. Por defecto, GeoGebra otorga el color rojo al eje X, el color verde al eje Y y el color azul al eje Z. En primer lugar, vamos a dibujar los planos coordenados. Se denomina plano coordenado al plano que contiene dos de los ejes coordenados. Así tendremos el plano XY, que es el plano que contiene al eje X y al eje Y. Es claro que este plano es perpendicular al eje Z. Por lo tanto, un vector normal será n igual 0 de x, 0 de y, 1 de z. Cualquier otro vector paralelo a n será también un vector normal. Por ejemplo, n igual 0, 0, 4. Además, es un plano que pasa por el origen. Por eso su ecuación es z igual a 0. Otro plano coordenado es el plano XZ, que contiene a los ejes X y Z. Este plano es perpendicular al eje Y, o sea que un vector normal al plano tendrá por componentes 0 de X, 1 de Y, 0 de Z. Pasa por el origen este plano y por eso su ecuación es Y igual a 0. Lo movemos y vemos claramente que el vector n es perpendicular al plano. El último plano coordenado es el plano YZ, que contiene a los ejes Y y Z y es perpendicular al eje X. Por lo tanto, un vector normal al plano será 1, 0, 0. Como vemos en el dibujo, ese vector es perpendicular al plano, pasa por el origen y entonces su ecuación es x igual a 0. Si dibujamos ahora los tres planos coordenados, escribiendo la bandeja de entrada, la ecuación de cada plano, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, quedan dibujados los tres planos coordenados. Estos planos coordenados dividen al espacio en 8 regiones. Cada una de esas regiones se denomina octante. Ahora vamos a dibujar planos paralelos a los planos coordenados. El primer ejemplo es 3x igual 12. Esta es la ecuación de un plano paralelo al plano coordenado YZ. Un vector normal a ese plano tiene por componentes 3 de x, 0 de y, 0 de z. Es un plano que no pasa por el origen y corta al eje X en 4, como vemos en el dibujo, y vemos también el vector normal perpendicular al plano. Si agregamos en el dibujo el plano coordenado YZ, cuya ecuación es x igual a 0, y movemos el dibujo, claramente vemos que esos dos planos resultan paralelos. En este segundo ejemplo, 4z igual 12, se trata de la ecuación de un plano paralelo al plano XY. Por lo tanto, un vector normal al plano tendrá por componentes 0 de x, 0 de y, 4 de z. Si movemos el dibujo de ese plano, vemos que el corte en z es
3. Y si en la bandeja de entrada escribimos la ecuación del plano XY, que es z igual a 0, notamos el paralelismo entre esos dos planos. En este caso vamos a visualizar planos paralelos a los ejes coordenados. Por ejemplo, esta ecuación 3x más 4y igual a 12 corresponde a la ecuación de un plano paralelo al eje z. El vector normal a este plano tendrá por componentes 3 de x, 4 de y, 0 de z. Movemos el dibujo para ver, ¿sí?, ese vector normal perpendicular al plano. Si buscamos los cortes en X y en Y, corte en X, lo que hacemos es, en la ecuación, la Y se reemplaza por 0, 3x igual a 12, el corte en X es 4 y el corte en Y, haciendo X igual a 0, es 3. Movemos el dibujo y vemos que el corte en el eje X, que es el rojo, es en el 4 y el corte en eje Y, que es el verde, es en 3. En este segundo ejemplo, 2x más 6z igual a 6, se trata de la ecuación de un plano paralelo al eje Y. Un vector normal a ese plano tendrá por componentes 2 de x, 0 de y, 6 de z. También puede ser 1 de x, 0 de y, 3 de z, que resulta ser paralelo a esta n. Es un plano que corta al eje X en 3 y al eje Z en 1. Veamos, moviendo el dibujo, el corte en X, ¿sí?, que sería el rojo, es 3, y el corte en Z es 1. Por último, vamos a visualizar un plano que corta a los tres ejes coordenados. Por ejemplo, 4x más 6y más 3z igual a 12. Es un plano que no pasa por el origen, corta los tres ejes coordenados. Un vector normal a ese plano va a tener por componentes 4 de x, 6 de y, 3 de z. Si movemos ese plano, visualizamos ese vector, que es el vector n, que está dibujado en negro y que resulta ser perpendicular a ese plano. Para mirar los cortes, por ejemplo, en el eje X corta en 3, en el eje Y corta en 2. Para buscarlos analíticamente, lo que hacemos es, en la ecuación, para buscar el corte en X, hacemos Y y Z iguales a 0. Entonces la ecuación resulta 4x igual 12, donde x es igual a 3, por eso el corte es en 3. El corte en Y, en la ecuación reemplazamos la x y la z por ceros. Resulta 6y igual 12, donde y es 2. Y el corte en z hacemos x e y igual a 0, 3z igual a 12, z igual a 4. El corte en z es 4. Ahí. El corte en z en 4, en x es 3 y en y es 2. Y así concluimos el tema representación gráfica de planos utilizando GeoGebra.